días, hermanos. Pido disculpas, se me atrasó un poquito el horario, pero gracias al Señor que he podido llegar. Amén. Bueno, mi nombre es Ramona Cabrera, soy la esposa del pastor Ramón Encina. Este programa se llama, igual que el que mi esposo tiene los días lunes aquí en Radio La Predicadora, los días lunes de 11 a 12 del mediodía, La Desposada. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino, barrio El Tambo, Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, porque sé que nos miran, escuchan la radio de todos lados, amén, lo miran por medio de Facebook y también por medio del YouTube de la radio, amén, amados hermanos. Así que le agradezco al Señor. Nuestros días de reuniones son los días sábado a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Ya pasé la dirección y bueno, también tenemos, mi esposo predica por YouTube los días lunes a las 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana predica por YouTube, por su canal que se llama Ramón Encina, por YouTube. Después está nuestro hermano Nicolás Blanco, el pastor Nicolás Blanco, que también tiene un programa aquí en la radio La Predicadora los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los días viernes de 1 a 2 de la tarde. Y bueno, este es mi segundo programa aquí en Radio La Predicadora. Hago este programa a pedido de mi esposo. Bueno, él quiere que yo comparta con él en la radio, pero como ustedes saben, yo hablo mucho y le quito todo el lugar, así que le digo no, amor, y bueno, él me pidió que venga y que hiciera un programa, así que por eso estoy en este lugar. Le agradezco al Señor por este privilegio que me da de compartir su palabra. Amén. Voy a hacer una oración y ya vamos a comenzar debido a que ya he llegado bastante tarde a la radio. Saludo a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Si ustedes tienen algún mensaje, alguna duda, algún pedido de oración que ustedes quieran hacer, lo pueden mandar al número de la radio que es 11 60 39 33 75. No tengo a nadie que me atienda al teléfono hoy, pero está nuestro hermano Mauro, que seguramente atenderá muy amablemente, asiente con la cabeza. El teléfono de la radio es 60 71 38 45. Cualquier pedido de oración, usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, pero sí podemos verlo por la palabra y bueno, y tratar de aclarar la duda que tengamos. Si usted tiene alguna duda, no está de acuerdo, es hermana, lo que usted dice no está en la palabra, bueno, lo podemos hablar, usted me manda un mensajito, me deja su número de teléfono y nos podemos estar comunicando. No estamos para pelear con nadie, no venimos a pelear, no venimos a discutir. El único propósito es compartir lo que está escrito en las 14 epístolas del apóstol Pablo, lo que Dios dejó para su iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de su gracia, como dice su palabra. Y siempre me gusta aclarar lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, solamente es que algunos tuercen, dice, para su propia perdición. Algunos hermanos predican sinceramente equivocado otro evangelio, pero no es que hay otro evangelio, sino que lo hacen por falta de conocimiento, por falta de iluminación en el entendimiento, amén, de parte de Dios, porque no tenemos que olvidar que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 1, él habla a los santos y fieles, aquellos que su amor se divulgaba por todos lados y que su amor era conocido por todos los hombres. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo que orar por ellos para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? ¿Mandándole un espíritu aparte del Espíritu Santo? No, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así que, hermano amado, usted que está del otro lado, escuchando estas ondas radiales, no cierre su corazón.
ore al Señor. Fíjese que en el libro de Nehemías el pueblo estaba bajo esclavitud. Cuando Dios le permite a Nehemías restaurar los muros, Esdras se levanta, se sube a un lugar alto, abre los libros y los ojos del pueblo fue abierto. Y todos se gozaron y se volvieron al Señor. Así es cuando nosotros abrimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente abrimos los libros y Dios abre los ojos del entendimiento y podemos ver. Un día nos pasó a nosotros y ¿quién le dice que este no sea su día? Que el Señor abra los ojos de su entendimiento y usted pueda ser enriquecido y que pueda gozarse en este evangelio al cual usted fue llamado por nuestro Señor. Voy a hacer una oración. Padre amado, te doy las gracias por este privilegio que tú me has dado en este día de poder estar en este lugar, en Radio La Predicadora, en la 94.1, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, con la amada audiencia, con tus hijos amados y con los amigos, Señor, porque sabemos que hay talleres, Señor, que hay lugares de trabajo donde esta radio es escuchada por tus hijos y hay otras personas que todavía, Señor, no han sido iluminados, Señor, para esta salvación. Gracias por este privilegio. Te ruego, Señor, te ruego en este día que tú uses tu palabra, Señor, que uses tu palabra que vamos a compartir en esta mañana para traspasar, Señor, el velo, para quitar el velo, Señor, que está puesto sobre el corazón, como dice tu palabra, Señor, porque todavía, Señor, están tratando de vivir conforme a los reglamentos de la ley que tú le habías dado al pueblo de Israel. Señor, que el velo pueda ser quitado en esta mañana de los corazones, Señor, para que la luz del Evangelio de tu gracia resplandezca sobre cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Encomiendo a ti mi vida, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, a ti una vez más la entrego, Señor, para que tú, Señor, obres en mi vida tu perfecta voluntad. Usa tu palabra para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a tus hijos, abre los ojos de su entendimiento. Te ruego por la vida de mi esposo, de mis hijos, primeramente, Señor, por la vida de mis amados hermanos, Señor, que nos congregamos en aquel lugar, Señor, de Barrio Altambo, y por cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que fueron lavados y comprados con tu sangre preciosa, mi amado Señor. Gracias, Señor, porque ahora te pertenecemos. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Te agradecemos. Te ruego, Señor, si hay algún hermano que está enfermo en esta mañana, Padre de la Gloria, te ruego en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, tu palabra dice, Señor, que por tu llaga, Señor, así dice tu palabra, Señor, que por tu llaga nosotros hemos sido sanados, Señor, que tú sufriste todas nuestras dolencias, Señor, para que nosotros hoy pudiéramos gozar la sanidad en nuestro cuerpo. Te agradecemos, te ruego por cada hermano que está sufriendo algún dolor en su cuerpo, que tú, Señor, puedas resplandecer, Señor, en su pensamiento, en su mente, que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos para que él pueda apropiarse por la fe de este hecho real y consumado en la cruz del Calvario. Te agradecemos por la salud de nuestros cuerpos. Gracias te damos, amado Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, encomiendo a ti, Padre de la Gloria, este programa de radio. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Voy a compartir en esta palabra. La semana pasada estaba hablando del contraste entre la ley y la gracia. Amén. Y veíamos nosotros por medio de su palabra, no hemos salido de la palabra del Señor, cómo el contraste que hubo, ¿no? Cómo fue dada la ley, para qué fue dada la ley. Tal vez no nos hemos ido por toda la enseñanza que requiere esta enseñanza específicamente, porque tendríamos que hacer una vigilia y hablar entre muchos hermanos, porque es muy rica esta enseñanza.
porque la ley fue dada para el pueblo de Israel, no porque Dios quisiera que el pueblo de Israel cumpliera la ley, sino porque antes de recibirla, ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, así haremos. Todo lo que está escrito, así haremos. Y antes de darle la tabla de la ley, ya estaban quebrantando el primer mandamiento. Amén. Después vimos ahí como 3.000 hombres fueron muertos ese mismo día que la ley fue dada. Que las tablas de la ley, la letra escrita por medio de la mano de Dios, fue escrita en tabla de piedra y se les fue dado al pueblo de Israel. Ese día murieron 3.000 personas, pero cuando el Espíritu Santo vino en aquel día de Pentecostés, ustedes conocen la historia, si no la pueden leer en el libro de los Hechos, ese día 3.000 almas fueron salvadas por medio de la predicación del apóstol Pedro. Amén. Y ahí hemos visto también varios pasajes donde hemos ido leyendo cómo el apóstol Pedro le decía en el concilio de Jerusalén a los ancianos que no pusieran una carga tan pesada sobre los discípulos, que ni ellos, hablando de los que estaban reunidos en ese momento, porque eran judíos, ni ellos, dice, ni nosotros, ni nuestros padres, dice, hemos podido llevar. Hablando no de los 613 preceptos que había dentro del pueblo de Israel, sino hablando de los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra. Después vimos como la palabra de Dios decía que la letra mata, mas el espíritu vivifica, da vida. Y muchos toman estos pasajes para impedir al pueblo de Dios el conocimiento de la palabra, de su gracia, diciendo que si nosotros leemos mucho, eso mata. Sin embargo, si vamos solamente al Espíritu, cuando ellos hablan así, hablan del hablar en lenguas, de orar, de ayunar, de todas esas cosas, si vamos al Espíritu, eso es lo que nos da vida. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Cuando dice la letra mata, más el Espíritu da vida, está hablando de la letra escrita en tablas de piedra. Por eso, amado hermano, usted tiene que estudiar su Biblia. Sobre todas las cosas, estudie lo que corresponde para nosotros en este tiempo, que son las 14 epístolas del apóstol Pablo. Usted me va a escuchar mucho en el programa que hago en este lugar, hablar sobre las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque quiero, por medio de lo que está escrito, crear la inquietud en usted, para que usted diga, ¿qué 14 epístola de Pablo? ¿Qué evangelio? ¿De qué habla? ¿Vio? Crear la inquietud, porque cuando la inquietud se cree dentro suyo, usted va a tener que orar al Señor, va a tener que ir a la palabra y va a tener que leer, y ahí es donde el Señor va a abrir los ojos de su entendimiento, porque se creó una inquietud en su corazón. Mientras usted es indiferente, Dios no tiene nada que hacer con usted. Mientras usted camina en este mundo como si no hubiese Dios en medio nuestro, siendo un renacido, Dios no lo puede alumbrar. Los ojos del entendimiento son alumbrados no al inconverso, sino a los hijos de Dios. Pablo oró por los santos y fieles que estaban en Éfeso, por aquello que su fe era conocida y su amor se divulgaba. Lea el libro de Efesios capítulo 1. Fíjese, lea detenidamente, ore al Señor. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro suyo. Ore al Señor. Señor, yo quiero entender tu palabra, no quiero perderme nada. El apóstol Pablo, creo que es cuando le habla a Timoteo, él le dice, he peleado la batalla de la fe, he corrido la carrera. Por lo demás me está guardada, dice, la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Con la mano en el corazón, pregúntese usted, hijo de Dios, no le estoy hablando a los amigos en este momento, le estoy hablando a los hijos de Dios, aquellos que han recibido a Jesucristo, aquellos que se hizo una realidad. Juan 3:16, dice que de tal manera, este sí va para los amigos también, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si esto es una realidad en su vida, a usted le estoy hablando. Amén. Que los ojos de su entendimiento sean iluminados en esta mañana. Gracias le doy al Señor, hermanos amados. Voy a leer en el libro de Romanos capítulo 5. No se olvide todo lo que hablamos en el programa anterior, porque eso le va a ayudar a entender otras cosas también. Romanos capítulo 5, ahí nosotros citamos la semana pasada, cómo el Señor decía que aparte de la ley, se había manifestado la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la ley. Pero, hermanos amados, para poder entender mejor, nosotros tenemos que ver. Me gustaría hacerle una pregunta. Sé que una llegué tarde y otra no sé si será posible, pero me gustaría hacerle una pregunta a los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que estando nosotros muertos en delitos y en pecado, Él vino, nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvar al hombre. No a uno, sino a todos los hombres. Él murió por todos los hombres. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahora, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos hacen ver que éramos pecadores, por eso necesitábamos la salvación. Y así dice la palabra del Señor. Pero muchas veces pasan muchos años en nuestra vida cristiana sin entender por qué nosotros practicábamos el pecado, por qué estábamos muertos en delito y en pecado. Y la palabra de Dios nos aclara ese punto, ¿no? En Romanos capítulo 5 vamos a leer para que usted lo pueda entender mejor. No me gusta hablar de mis palabras, sino que me gusta leer lo que está escrito en la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no por medio de lo que yo creo, no por medio de lo que yo he entendido. Yo puedo compartir algo de lo que he entendido, pero lo que va a producir fe en usted, por eso yo cito los pasajes bíblicos, lo que va a producir fe en usted es el oír de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que leer. Cuando usted va a la iglesia, al lugar de congregación y el pastor lee, ahora se usa mucho no llevar Biblia para leer, pero usted tiene que leer, porque mientras usted está leyendo, muchas veces hay un pasaje que continúa, un versículo que continúa, o el anterior al que el pastor está leyendo, y el Señor le habla por medio de ese pasaje y trae más luz de lo que el pastor le está compartiendo, de lo que el hermano o la hermana está compartiendo. Así que, hermanos amados, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 en adelante, pero yo me voy a referir al versículo 12. En el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fíjese, ¿a quién le está hablando? A aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, aquellos que se hizo una realidad, Juan 3:16, aquellos que creyeron en aquel a quien Él había enviado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente es pena morir alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, escuche hermanos amados, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, Cristo no murió por el justo. Él no murió por aquel que era bueno, que había alcanzado la justicia, pero ya hablamos la semana pasada, que usted lo puede escuchar al programa, está en nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede entrar y suscribirse y puede escuchar el programa anterior, mío o de cualquiera de los hermanos que está en el canal. En el programa anterior nosotros veíamos cómo el apóstol Pablo presentaba en el capítulo 1 del libro de Romano, capítulo 1 y 2, presentaba al impío, al que practicaba el pecado abiertamente, y al hombre moral que estaba en ese momento identificado por el judío, tanto al hombre moral religioso como al impío pecador, a los dos los presentaba bajo condenación. Entonces, cuando alguien dice, sí, pero yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie, yo no fumo, no me emborracho, yo no ando en las drogas, yo soy una buena persona. Bueno, la palabra de Dios dice que toda la raza humana estaba bajo condenación. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, más en el versículo 8 del capítulo 5 del libro de Romano, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, está hablando de tiempo pasado, hermanos amados, amén, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino y dio su vida por el hombre, amén. Ahora escuche más, escuche usted, escuche la palabra de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjese qué maravilloso. Estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él vino y dio su vida para salvarnos. Y nos salvó. No solamente nos salvó, sino que nos reconcilió con el Padre. No solamente nos reconcilió, sino que nos justificó de nuestros pecados. ¿Qué significa justificar? Dejar sin culpa, dejar sin efecto la culpa que nosotros teníamos. Pero no es el pasaje que quiero tocar. Lo que quiero tocar es el versículo 12 del capítulo 5 del libro de Romano. Fíjese, aquí vamos a leer. Dice, por tanto, presta atención, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron o practicaron el pecado. Vamos a leerlo de nuevo y me gustaría que esta vez preste atención, incline su oído, como dice el Salmo 45. Dice, por tanto, como el pecado entró, ¿dónde entró? A este mundo. ¿Cómo entró? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre por cual entró el pecado? El primer hombre, Adán, allí en el huerto del Edén. Cuando vino la serpiente y tentó a la mujer, y el hombre comió del fruto prohibido, la mujer tomó y le dio a su marido, dice. Ahí, cuando el hombre desobedeció a Dios y se hizo uno con el fruto prohibido. ¿Qué era el fruto prohibido? El fruto prohibido era el hacerse uno con Satanás mismo.
cuando Adán desobedeció, todo su ser, por eso el hombre tenía que morir, humanamente hablando. El hombre no podía permanecer sobre esta tierra. Los primeros hombres vivían muchos años, pero al final terminaba muriendo. Pasaba por el polvo, porque esa fue la maldición. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Porque él se hizo uno con Satanás mismo. Él comió del fruto prohibido, desobedeció a Dios y comió del fruto del bien y del mal. El mal se entrelazó en sus miembros, en su carne, en todo su ser, su espíritu quedó, podríamos decir, nublado por el pecado. Pero estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él vino y nos dio vida. Cuando Adán pecó y se hizo uno con el pecado entró al mundo por medio de Adán. Por eso toda la raza humana, toda su descendencia, no importa si es pequeño, si es grande, si practica alguna religión, no importa si es budista, si es pentecostal, sin recibir a Jesucristo, ¿no? Estamos hablando. No importa la religión que practique, sino un nuevo nacimiento, se traspasó la muerte a todos los hombres. A todos los hombres. No había manera que el hombre fuera salvo. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, el hombre pensó que podía agradar a Dios, pero se dio cuenta que no lo podía hacer. Pablo lo expresa ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos. El pecado se entrelazó con el hombre, entró a la raza humana. Por eso nosotros practicábamos el pecado. Por eso dice ahí el mismo versículo. Fíjese. Lea, hermanos amados, su Biblia. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado fue introducido a la raza humana, por eso el hombre era practicante de pecado. ¿Por qué? Porque era pecador. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza de pecado. ¿Por qué tenía una naturaleza de pecado el hombre? Porque Adán pecó y él introdujo el pecado al mundo, a toda la raza humana, a toda su descendencia. Y en consecuencia dice que toda la naturaleza fue contaminada por el pecado. Por eso en Romanos capítulo 8 dice que la creación misma gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando nosotros nos manifestemos, cuando el Señor venga y seamos manifestados, dice que seremos vistos tal como Él nos ve ahora. Cuando el Señor, Él ya lo hizo una realidad en la cruz del Calvario, pero cuando sea una realidad en lo físico, nosotros vamos a poder ver la hermosura de la creación de Dios. Hoy vamos, no sé, a Córdoba, a Misiones, a esos lugares lindos, y decimos, qué maravilloso, qué linda la naturaleza, pero ¿sabe que esa no es la verdadera hermosura? Porque todavía está sujeta a vanidad. Pero cuando los hijos de Dios se manifiesten en su esplendor, entonces la naturaleza también se va a manifestar en su esplendor. Pero ahora lo que estamos hablando es que el pecado entró por un hombre. Entonces, amados hermanos, lo que yo quiero recalcar en este día por medio de la palabra es que usted pueda entender por qué usted era pecador. A los hijos de Dios les hablo y a los amigos también pueden entender. Dice que el pecado se introdujo en este mundo por medio del hombre. ¿Por qué hombre? El primer Adán. El primer Adán pecó y toda la raza humana heredó su naturaleza pecaminosa. Por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo a ocupar el lugar del hombre, porque no había otra manera, tenía que ser llevado a muerte el hombre, tenía que Dios ser satisfecho en su justicia. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero perfecto, por eso Él vino y satisfizo
las demandas de la ley, caminó como hombre en este mundo para satisfacer la demanda de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él no era un pecador, Él no nació como nosotros de la unión entre el hombre y la mujer. Por eso nosotros somos pecadores de nacimiento. ¿Por qué? Porque hubo una relación humana entre nuestro padre y nuestra madre, fuimos engendrados por nuestro padre en el vientre de nuestra madre y de ahí nacimos. Y así heredamos la naturaleza pecaminosa del primer hombre Adán. Pero nuestro Señor Jesús, Él no nació de la unión entre María y José. No, Él tenía que tomar un cuerpo humano y para eso tenía que nacer de una virgen, de una mujer que no había tenido relación con el hombre para que su vientre no sea contaminado por el pecado. Entonces Dios puso la semilla en el vientre de María y ahí fue concebido el Hijo de Dios en el vientre de una mujer, pero no fue concebido a través del pecado. Él era sin pecado, tenía la semejanza de pecado, pero era sin pecado. Mientras Él caminó en esta tierra, caminó como humano, pero sin pecado. Él era un hombre sin pecado, fue el único hombre que no había sido concebido por medio de la semilla del primer hombre. Él fue concebido por medio del Espíritu Santo en el vientre de María y nació como hombre, pero sin pecado. Que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos de su entendimiento y usted pueda entender, no con su mente humana, sino con los ojos de su entendimiento, espirituales. Bueno, ahora nuestro Señor nace de esta virgen, de esta mujer que después se casa con su esposo, con José, después de concebir, después de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, consuma el matrimonio y tiene otros hijos con su esposo, que sí ya es de la unión marital entre esposo y esposa. Pero nuestro Señor Jesús fue concebido, como dice su palabra, por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, Él nace de esta mujer con un cuerpo humano, semejante al nuestro, pero sin pecado, camina en esta tierra como hombre, satisface como el Cordero perfecto la ley de Dios, lo que la ley demandaba, los 10 mandamientos demandaba del hombre, Él lo puede satisfacer totalmente. La ley, si el hombre lograba cumplir los 10 mandamientos, la ley le otorgaba una justicia a ese hombre que podía cumplir, no solamente externamente, sino en su interior, la ley de Dios. La ley le daba una justicia, pero no hubo hombre en esta tierra, como lo dice en el Concilio de Jerusalén Pedro, no hubo hombre en esta tierra que pudiera satisfacer la ley aparte de nuestro Señor Jesucristo. Él satisfizo la demanda de la ley y por eso la ley lo declaró justo. Él es el justo y el que justifica al que es de la ley, de la fe de Jesús. Así que nuestro Señor caminó como hombre, por eso Él pudo ir a la cruz del Calvario y ser sacrificado como el Cordero perfecto, porque no había mancha en su humanidad. El Cordero tenía que ser sin mancha, no tenía que haber nada quebrado en él, no tenía que haber piel enferma, no tenía que haber nada que impidiera que él fuera sacrificado como el Cordero perfecto. Él, cuando estuvo en la cruz del Calvario, él cargó sobre sí el pecado de todos los hombres. No solamente cargó el pecado original, que aquel por el cual se introdujo
el pecado a los hombres, sino que Él cargó sobre sí el pecado de todos los hombres, porque ahí usted lo puede ver en el capítulo 5, versículo 12, dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres fuimos practicantes de pecado. No importa si usted ha nacido dentro de una casa cristiana. Llega un momento en su vida que usted tiene que aceptar el sacrificio de Cristo, tiene que recibirlo en su corazón, como dice ahí Romanos capítulo 10, versículo 8 o 8:10 dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. ¿Vio? No importa si usted nació en una cuna cristiana, usted tiene que llegar a un momento. Por eso mis hijos todos nacieron después que nosotros nos casamos en el Señor. Nosotros nos casamos en el Señor con mi esposo, nos pusimos de novio en la iglesia cristiana, nos casamos y nuestros hijos nacieron dentro del Evangelio. Pero siempre los fuimos instruyendo en la palabra y llegó un momento en que le presentamos la salvación. Le presentamos el Evangelio y le preguntamos, ¿querés recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida? Y ellos dijeron, le preguntamos, ¿estás entendiendo lo que te estamos leyendo? Sí. Entonces, le hicimos una oración de confesión de fe y ellos recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Después se bautizaron como una declaración de fe, pero todos, no importa, la raza humana estaba bajo condenación. Cuando nuestro Señor vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, cargó sobre sí el pecado original, cargó sobre sí la enfermedad, cargó sobre sí la consecuencia de todo lo que el hombre había heredado por medio de Adán. Ahí Él cargó sobre sí y ahí fue juzgado Él como pecador, identificándose con nosotros, no porque Él era pecador, sino porque cargó sobre sí el pecado de todos los hombres. Ahí fue juzgado por el Padre. ¿Cuántas veces tiene que ser juzgado el pecador? Una sola vez. ¿Dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se identificó con nosotros. Él no fue a morir en la cruz del Calvario porque Él era un pecador. Él fue a morir a la cruz del Calvario identificándose con nosotros, con el pecador, con aquel hombre que no tenía modo de salvarse, porque ya había probado por medio de la ley que no podía alcanzar la justicia de ninguna manera. Por más que se encerrara en un convento y se latigara, no podía alcanzar la justificación de vida. La única manera era que Él llevara a la muerte la naturaleza de pecado. Fíjese, hermanos amados, espero que esta palabra penetre en su corazón para que usted pueda orar al Señor, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y que usted pueda ver que por más que usted diga que humanamente usted es una buena persona, si no ha recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, usted lo tiene que hacer, porque ya el apóstol Pablo dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo condenación. Amén, amados hermanos, pero la buena noticia que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de su gracia, fíjese lo que es. Dice que por un hombre, el primer hombre, por un hombre entró el pecado, dice al mundo. Dice, por tanto, como el pecado... Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese, el pecado, usted no es pecador porque practica el pecado solamente. Usted es pecador porque heredó una naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. Eso es lo que usted tiene que entender. La naturaleza estaba entrelazada
en los miembros de todos los seres humanos. Cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, no solamente lleva el cuerpo, por eso Él tuvo que tomar un cuerpo humano, para no solamente llevar el cuerpo, sino llevar la naturaleza. Cargó sobre sí la naturaleza que Adán heredó a toda la raza humana. Ahora fíjese en el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley no se inculpa de pecado. Más, dice, no obstante, reinó la muerte, fíjese, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Fíjese, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Como ya habíamos presentado antes, el hombre moral, tanto el hombre moral como el hombre inmoral, estaban todos bajo condenación. Pero el don, fíjese, en el versículo 15, si nosotros, hermanos, nosotros nos identificamos con el primer hombre, si nos identificamos con el primer hombre y decimos que somos pecadores, aún los hijos de Dios muchas veces en las iglesias mismas se predican que los hijos de Dios son pecadores. ¿Y sabe lo que dicen cuando están diciendo que los hijos de Dios son pecadores? Que Cristo es ministro de pecado. Porque si los hijos de Dios han tenido un nuevo nacimiento, nunca más pueden llegar a ser pecadores, porque se están identificando con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del hombre viejo, de la naturaleza pecaminosa, ocurrió una vez en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir, porque me queda muy poco tiempo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Escuche bien, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Vio? Como dice en el versículo 12, relacione lo que está leyendo. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjese, el pecado entró al mundo por un solo pecado que el hombre cometió, el primer hombre. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque dice la palabra de Dios que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese, ¿dónde abundó el pecado? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cargó sobre sí el pecado de todos los hombres. Amén, amados hermanos. Dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Escuche, hermanos amados, los que reciben. ¿Quiénes? Los que reciben. Si usted no recibe, ¿será que podrá reinar en vida aunque eso sea un hecho real y consumado en la cruz del Calvario? Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No, me adelanté un versículo, en el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben, ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjese qué maravilloso, la abundancia de la gracia.
donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fue mucho más alto que el pecado, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir leyendo. Después tal vez la semana que viene lo desarrollemos porque ya estoy sobre la hora. Amén. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué somos justos, hermanos, nosotros? Una vez un hermano en la congregación donde nosotros habíamos nacido dijo, ¿quién es justo aquí? Nadie levantó la mano, hermano, ni yo tampoco sabía que era justa. ¿Vio? Nadie levantamos las manos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseñaba que nosotros éramos pecadores, que no había justo ni a un uno, dice. Y así dice la palabra. Pero no se está refiriendo a los hijos de Dios, hermano. Por eso es importante leer. Hay que leer el contexto. No agarrar un versículo y hacer una doctrina. Tiene que leer el contexto de lo que usted está leyendo. Dice que los muchos serán constituidos justos. Esto no es porque nosotros hagamos acciones justas que vamos a ser constituidos justos. Somos constituidos justos por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él llevó a la muerte lo que impedía. ¿Qué impedía? La naturaleza que habíamos heredado de Adán. Él lo llevó a la muerte. Sacó todo lo que impedía del camino. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer, a mí me gusta leer. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, de aquel hombre que caminó sobre la tierra, aquel que fue sacrificado como el Cordero perfecto en la cruz del Calvario, aquel que cargó sobre sí el pecado de todos los hombres. ¿Por quién? Los muchos serán constituidos justos. Fíjese, constituidos justos. Pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, escuche, hermanos amados, usted que está del otro lado de las ondas radiales, aquel que está escuchando, escuche, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amados hermanos. Ahora no lo voy a desarrollar porque no tengo tiempo. Creo que tengo 1 o 2 minutos. Ya me pasé, ¿no, hermano Mauro? Así que bueno, hermanos amados, voy a hacer una oración agradeciendo al Señor y el día miércoles vamos a desarrollar este pasaje, pero tiene 7 días usted, hermanos amados, para orar al Señor. Lea el libro de Romano, empiece por el libro de Romano o por el libro de los Hechos. Lea la palabra del Señor, ore al Señor. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, no se quede con lo que escucha, no agarre un versículo y haga una doctrina. La abundancia de la gracia. La gracia es como un mar inmenso que nos introducimos de a poco. En la medida que el Señor ve la inquietud en nuestro corazón, Él va abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Ore al Señor, lea la palabra, hermanos amados. Deje de escuchar tantas cosas, deje de leer tantos libros. Lea la palabra del Señor y entre en intimidad con Él. Y dígale, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Amén. Gracias te doy, Padre de la gloria. Gracias por este privilegio que tú me has dado de compartir tu palabra. Señor, no puedo agregar un pelo a mi cabeza, Señor, ni una medida a mi estatura, Señor, menos abrir los ojos del entendimiento de aquellos que oyen, pero tú sí, Señor, lo puedes hacer. Te ruego, así como el apóstol Pablo oró, también te ruego en esta mañana,
para que tú puedas abrir los ojos del entendimiento de aquellos sinceros, de aquellos que te aman, Señor, y que no lo pueden alcanzar todavía. Abre los ojos de su entendimiento, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Sane la herida de esta humanidad.